La ciberseguridad termina afectándonos a todos como ciudadanos en general y también a las prestadoras de servicios. Esto puede ser mínimo, como también puede ser bastante grave en el caso de los servicios de salud, por ejemplo, y otros que son considerados también críticos para la nación, ¿verdad? Bueno, bienvenido Guido a 7 bits y un café. Te agradezco tu tiempo y lo que te voy a pedir como para que quienes nos están viendo te conozcan es que te hagas una mini presentación de quién es Guido Benítez para todos los que nos están compartiendo hoy. Hola Marcela, un gusto volver a verte. A ver, me presento. Guido Benítez es ingeniero eléctrico, también ingeniero en sistemas y computación, una generadora de energía binacional aquí en la frontera con Brasil. Tengo 10 años, no, 15 años, perdón, 15 años trabajando con infraestructura de TI. A ver qué más, paraguayo, 46 años y en la academia estoy formado como ingeniero y también ahora finalizando mi maestría, si Dios quiere, este año. Bárbaro, Guido, te agradezco un montón, te agradezco que estés compartiendo con nosotros desde Paraguay. Le mandamos un saludo a los amigos paraguayos si es que alguno está mirando. Y quería empezar para preguntarte, una de las preguntas que en general les hago a todos, porque la idea de esta instancia es compartir diferentes temas, hablar sobre tendencias, problemáticas, amenazas, soluciones y poner arriba del tapete un poco este tipo de disciplina que en la economía digital que tenemos y que viene fortaleciéndose día a día es cada vez más importante y más relevante. Y lo primero que te pregunto es, ¿por qué te parece importante hablar de ciberseguridad? Ok. La ciberseguridad termina afectándonos a todos como ciudadanos en general y también a las prestadoras de servicios, ¿verdad? Entonces, esto puede ser mínimo, como también puede ser bastante grave en el caso de los servicios de salud, por ejemplo, y otros que son considerados también críticos para la nación, ¿verdad? O infraestructuras críticas. También afecta muchas veces, a ver, en temas económicos o a toda la población. Entonces, es una temática, digamos, muy actual y también importante para todos. Todos deberían estar interesados. Sí, reconocemos que en este contexto, sobre todo digamos, estos últimos tiempos, se viene generando, incrementando año a año el uso de la tecnología en diversos aspectos y en particular uno de los que nos preocupa más es toda la irrupción de la tecnología que, a ver, no es que nos preocupe, la vemos con buenos ojos en todo lo que tiene que ver con el sector industrial, porque de alguna manera también viene a mejorar la productividad, viene a generar nuevas capacidades dentro del sector que produce bienes y servicios. Y un poco relacionado a eso, te pregunto, porque vos venís o estás inmerso en el sector industrial, ¿cómo ves vos las amenazas o el futuro o cómo está la coyuntura hoy para el sector industrial, particularmente porque vos además estás relacionado con infraestructuras críticas? Donde vos tenemos un sector industrial que produce bienes, servicios y, digamos, son motores de la economía. Y por otro lado tenemos también, hay sectores que son o pertenecen a las infraestructuras críticas de los diferentes países y soportan cometidos sustantivos que hacen, digamos, a la supervivencia, por decirlo así, de las distintas sociedades. Entonces, ahí te pregunto, ¿cómo ves vos la coyuntura actual respecto a las amenazas actuales? ¿Cómo está el sector? ¿Qué tan digitalizado está? ¿Qué tan preocupado está por la ciberseguridad? Contame un poco sobre eso.
Ok, bueno, lo primero es de que la tecnología hoy día nos permite construir más aliados, ¿verdad? La práctica de gestión nos dice de enfoquémonos en lo que es el negocio de la empresa y tratemos un poco de dar al César lo que es el César. Aquello que no soy bueno en esto, entonces o tercerizo o tengo un aliado que me resuelve esos problemas, entonces yo estoy enfocado en lo que es mi negocio. Y eso se vio facilitado, muy facilitado con el uso de las tecnologías. Es muy fácil hoy día establecer esos lazos. Eh, y ahí es donde surge un poco la preocupación, ¿verdad? ¿Cómo están del otro lado estas alianzas que voy construyendo con mis partners, que también manejan tecnología? Le permito entrar en mi infraestructura. Hoy, todos sabemos que después de la pandemia vino una gran necesidad de conectarnos todos, ¿verdad? Los servicios nos vienen de afuera, el servicio remoto es muy, muy común, muy frecuente. Entonces eso despierta también, digamos, la necesidad de tener ciertos cuidados, prestar mucho más atención, observar nuestros contratos, ¿verdad? Porque los vínculos siguen siendo contractuales, ¿verdad? Observar las cláusulas y finalmente observar nuestros procesos, ¿verdad? Tenemos que rever todos nuestros procesos para atender y tener ciertos cuidados cuando de tecnología hablamos, ¿verdad? Entonces, va más bien por ahí, esa es mi observación, Marcela. Sí, O sí sea, que a ver si yo te entiendo y corregime si por ahí no te entendí bien, pero lo que entiendo que me estás manifestando es que, digamos, esta tendencia a digitalización, en particular en las industrias, o por lo menos las latinoamericanas, influye mucho en incorporar tecnología, incorporar la tercerizada, y eso hace que existe una preocupación importante en, bueno, las condiciones en las cuales nos proveen esa tecnología digamos, hoy por hoy a la industria, y todo lo que vendría a ser como la cadena de suministros de tecnología, de, bueno, que esos proveedores o en quien nosotros confiamos para aportar tecnología a la industria, porque la industria hoy no está produciendo tecnología per se, sino que está usándola o está comprándola. Entonces, bueno, que esos proveedores sean seguros, o sea, que tengan, nos presten, digamos, o nos cuiden en esos productos y servicios que incorporan a la industria. ¿Te entendí bien? Bueno, si vamos a centralizarnos en lo que es la industria quiere prestar su servicio, producir lo que produce y todo lo demás, digamos, permite utilizar tecnología. Entonces, y de manos de terceros. Entonces, lo que yo observo es de que la tecnología nos permitió eso. Enfocarnos en nuestro negocio y todo lo que es corporativo, toda la gestión, es posible hacerlo con ayuda de terceros. Y no solamente eso, hoy día tenemos otras tendencias con las que podemos ir hablando, Marcela, por ejemplo, el uso de la nube, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso facilitó muchas cosas, ¿verdad? Y con eso trae ciertas preocupaciones también, ¿verdad? Que de Sí. repente tenemos que observar y que trae sus riesgos también, ¿verdad? Esa migración a la nube. Hoy ya estoy observando que aquellos que fueron a la nube, muchos optan nuevamente de volver a la casa, a tener sus propios equipos, ¿verdad? Pasaron por esa experiencia en la nube, vieron los pros y contras y hay un viaje de retorno a casa otra vez, ¿verdad? Entonces, Decir que en algún punto la tendencia se está invirtiendo. ¿Y por qué sentís que se está invirtiendo? ¿Por qué percibís que se invierte? ¿Por un tema de, está asociado con la seguridad, con los costos, con la complejidad, con qué variables? más bien serían, es difícil hablar de costos porque cada empresa va a tener su propia, hay muchos que están dispuestos a pagar el precio que sea, ¿verdad? Entonces, pero sí observo de que pasa por la gobernanza, la gestión,
perdemos un poco el control de lo que hacemos, y fuga de información, por ejemplo, que es bastante importante para la industria. La industria maneja el cómo lo hacemos, y el cómo lo hacemos, existe un celo tremendo del cuidado que tenemos sobre aquello que nos hace distinto a los demás, que es el cómo lo hacemos. Y sí, entonces la fuga de información es lo que yo observo que más se habla en nuestro medio, ¿verdad? En nuestro Y medio. te hago una consulta, dado la experiencia que vos tenés y demás, ¿cómo pensás o cuáles pensás que son las variables o las condiciones principales para desarrollar una buena postura de seguridad? O sea, pensando un poco en estas amenazas, o pensando un poco que la industria va a tender a digitalizarse, que le preocupa, digamos, algo así como el secreto industrial de, bueno, el cómo lo hacemos, o algunas otras características que tienen que ver con información. Yo entiendo por lo que mencionás, es que a la industria le importa producir, mantener su cadena productiva funcionando y entregando productos o servicios, y mantener cierto celo con la información de cómo, o secretos, o información privilegiada, o información sensible, confidencial, o lo que fuera, sobre sus procesos productivos, sobre cómo hacen las cosas. Entonces, como principales, digamos, preocupaciones, entonces, te pregunto un poco, para mantener la seguridad de esto que tú me estás mencionando, ¿dónde entendés tú que están, digamos, las condiciones, características? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, ahí tenemos que dividir un poco en dos escenarios. Uno es el ideal y el otro es lo que me alcanza a hacer, ¿verdad? El real. Entonces, es real, ¿verdad? Entonces, la industria está muy acostumbrada a lo que son los estándares, ¿verdad? Siempre tratamos de alcanzar un determinado mercado, y el mercado me impone un estándar, ¿verdad? O si no, no entro en el mercado. Si es de gobierno, me vienen las directrices de gobierno, que no deja de ser un estándar también, si no, no cumplo, no vendo. Entonces estamos muy acostumbrados a lo que son los estándares. Entonces no saldríamos de esa línea, hasta porque para justificar tamaña inversión, calza muy bien, ¿verdad? Entonces, si estamos dentro del estándar, se aprueba. Si no, tengo que convencer de otra manera. Entonces, ese para mí es el camino. Ahora la realidad, el escenario ideal. La realidad es esa falta de justificativa para invertir. Eso se da en una situación, podría ser, por ejemplo, cuando tenemos un incidente grave de ciberseguridad, la inversión se ve facilitada porque ya pasó. Fuimos perjudicados y tenemos que mejorar, invertir. No hay cómo. Se vuelve muy difícil justificar con algo que podría pasar, por ejemplo. Es muy difícil, es muy difícil. Entonces, lo que nos alcanza a nosotros es, primeramente, podríamos actuar observando nuestros contratos, ¿verdad? Con nuestros terceros, agregar cláusulas de confidencialidad. Podemos trabajar con un código de ética con nuestros propios empleados, hasta porque de la mayoría de los incidentes que estamos acostumbrados, pasa por ahí, ¿verdad? Es un empleado que no está conforme, es un empleado infiel. Entonces, esas son nuestras herramientas en el mundo real. Tenemos la gestión de contratos, recursos humanos, preparar a nuestros empleados, y todo lo que escribimos en normativas y en políticas, después necesitamos, en algunos casos, operacionalizar, y ahí sí ya necesitamos herramientas de tecnología y que ya están debidamente justificadas de alguna manera, ¿verdad? Entonces veo que es esa administración entre a dónde queremos llegar, que es el escenario ideal, y después tenemos cada uno nuestra realidad, ¿verdad?
de qué es lo que podemos Y hacer. ahí, Guido, mencionaste algo que no es menor y es cómo justificamos a veces desde las áreas de seguridad, y creo que muchos de los que pertenecen o están trabajando en estas áreas probablemente tengan la misma problemática, es hacer tangible para quienes toman la decisión de invertir de por qué vale la pena invertir en seguridad. Porque muchas veces, como planteás, es un escenario contrafáctico el hecho de cuando pasa algo, efectivamente existe un daño y bueno, cuantificar ese daño a veces no es tan fácil de percibir si todavía no me pasó nada. O sea, si todo funciona bien, Ujú. el invertir para que siga funcionando bien es una cosa a veces difícil para quien tiene que elegir gastar dinero en estas cosas. Y ahí te hago una consulta que está relacionada con esto y es, sí, capaz que no tenés la respuesta, capaz que podemos conversar sobre qué se nos ocurre, pero ¿cómo entendés que es mejor abordar este tema con los tomadores de decisión? Es decir, ¿cómo tangibilizar ese riesgo? ¿Cómo sensibilizar a quienes toman la decisión sobre estas temáticas? Más ahora que efectivamente además todo esto se empieza a acelerar, se empieza a sofisticar un poco la delincuencia en estos términos, se empieza a ver también un montón de movimientos que van desde la geopolítica a la economía, que hacen que esto tienda nada más que a acelerarse. Qué buena pregunta, Marcela. No tenemos la Y respuesta. no, te diría que sí, tenemos y está todo apuntado en la norma. En la norma ISO, en los primeros capítulos, hay un requerimiento, por lo tanto debemos de estar en cumplimiento para poder certificar, que es la carta compromiso del CEO. Todo comienza con el patrocinio de las altas partes. Esto en el mundo empresarial, gubernamental, industrial, en donde sea. La norma puede aplicarse en cualquier universo, ¿verdad? Comienza entonces con el compromiso de las altas partes. Eso está, digamos, patrocinado. Lo otro sería la cultura de riesgo. Si ya está implementada la cultura de riesgo en la empresa, entonces deberíamos de tener un mapa de riesgo, Ok. lo que justifica toda inversión. Entonces, me apoyarían, yo soy de TI, entonces me apoyaría en el pilar de tecnología de la información, observaría el mapa de riesgos y justificaría toda inversión y todo esfuerzo, porque es eso lo que quiere la empresa. El CEO marcó el rumbo, a esto tenemos que llegar y está justificado. Entonces, ese es el camino en un escenario ideal. Lo otro podría ser directrices de gobierno. Para quienes actúan en gobierno, observar las directrices, que es nuestro CEO, ¿verdad? El gobierno apunta a dónde queremos llegar y nosotros, como OES, hacemos esfuerzos para poder alinearnos a las políticas. Ahí te hago una consulta porque tú lo trajiste. Entiendo lo que planteás, de asegurarse previo a cualquier iniciativa de invertir en esto, generar procesos, herramientas, controles de seguridad, digamos, alineados a cualquier marco normativo. Tú mencionaste ISO 27, que es como uno de los más conocidos. Obviamente, la necesidad de contar con el compromiso de las altas autoridades. Pero también mencionaste algo que me llamó la atención, que tiene que ver con, bueno, cómo interviene por ahí el gobierno en esto, generando también políticas, por lo que entiendo. Y creo que es una pregunta, esto podría estar alineado con políticas asociadas a lo que es infraestructura crítica más que nada, o pensás que en todo el sector empresarial. No necesariamente infraestructura crítica. Nosotros estamos ahora en un proceso, o sea, nosotros digo yo, ¿verdad? Pero el gobierno paraguayo está ahora en un proceso de revisión de un plan nacional de ciberseguridad. Ah, ok, El plan bien. nacional, el plan nacional invita a todos los sectores, no solamente gobierno,
es un ecosistema, entonces estamos todos inmersos. Y es importante hacer ese seguimiento. Entonces, por un lado tenemos el plan nacional que puede justificar las inversiones que se realicen en la industria. Y por otro lado, tendríamos que también observar lo que nos llega en la legislación, ¿verdad? Estamos a la espera ahí de una ley de protección de datos personales, por ejemplo, Okay. Que sabemos que es una tendencia. Entonces, Paraguay está ahí y tenemos que estar observando. Si eso sale, podría justificar también otro tipo de inversiones. Claro, tanto en el sector industrial como en cualquier sector, depende de cómo estamos mapeando nuestros riesgos, depende de cuáles son los objetivos estratégicos de la empresa y depende de lo que se considere como activo en la empresa. Entonces, si la empresa considera que la información es un activo que tenemos que cuidar, proteger, entonces alrededor de ella surgen un montón de tecnologías que deben estar ajustadas o en cumplimiento con la norma y la De ley, acuerdo. si algún día eso llega a pasar, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo eso va a mover la economía, Marcela. Una ley mueve muchas cosas, mueve la economía. Entiendo lo que estás planteando, que tiene que ver con generar marco regulatorio que incentive a mejorar la seguridad de la información para toda la sociedad en cualquier área. Entiendo, gobierno, empresas, educación, salud, etc. Bueno, un poco continuando con las preguntas, y me interesa seguir por ahí, porque por lo que nos estás contando, Paraguay está avanzando en todo el tema, digamos, de regulación o legislativo, o en paralelo, desde el gobierno. Y te hago una consulta. Por lo que planteaste, están avanzando en una ley de protección de datos personales. Acá en Uruguay nosotros ya tenemos esa ley, y es cierto que mandata un conjunto de cosas que hacen que quienes estén manejando datos personales estén obligados de alguna forma a tener resguardo de esos datos y por tanto invertir en resguardarlos o cuidarlos como tenedores de datos que no son propios, sino que son de cada uno de los ciudadanos del país. Ahora, respecto a lo que mencionabas de no solamente datos personales, sino otro tipo de controles de seguridad, ¿hay alguna, o estás en conocimiento de que haya alguna iniciativa de que esto se vaya a controlar en el futuro en Paraguay, que se les vaya a pedir, por ejemplo, algún tipo de nivel de madurez a determinados sectores? No sé, pienso en educación, pienso en salud, pienso en infraestructura crítica. ¿Sabes algo de eso? Sí, por gobierno nosotros recibimos los controles SIS controls. Ok. Y ahí existen 3 niveles. Lo mínimo, lo básico, lo medio y lo avanzado. Entonces, el gobierno ya comienza a dar señales de que, primeramente, pide un nominado, un RSI, un responsable de seguridad de la información por cada institución. Luego, pide que se observen los controles básicos. Para infraestructura crítica valdrían todos los controles. Y las organizaciones de Estado, las OES, comienzan a reportar esos niveles, cómo están implementados esos niveles de control en sus organizaciones. Entonces, sí, yo veo de que estamos dando los primeros pasos para poder, digamos, mejorar todos esos aspectos, ¿verdad? Y eso nace con las entidades o instituciones reguladoras y controladoras, Claro. porque de otra manera, por iniciativa propia, no más, lo veo muy difícil justificar, Marcela. Probablemente se dé por un tema, pero mucho más lento y menos unificado.
y entiendo un poco hacia dónde va, por lo menos uno puede interpretar desde afuera cuál es el propósito final del gobierno en general. Estas cosas que entiendo que es mejorar un poco el nivel de base de seguridad de todo Paraguay. Asociado con esto, me surgía, ustedes todavía no han tenido, más allá de los controles, de que ustedes informen, de que infraestructura crítica tiene que, digamos, cumplir con esa normativa, de que estén en vías de aprobar una ley de datos personales, ustedes todavía no reciben auditorías periódicas del gobierno. Bueno, hoy día, desde el lugar donde me toca actuar, o sea, yo no sabría decirte, hay otras entidades, las financieras, por ejemplo, ¿verdad? Okay. No sé cómo están esos controles, me imagino que deben ser mucho más auditadas que la nuestra. Ahora, en la industria, en lo que respecta a ciberseguridad, estamos en una fase muy incipiente y preparatoria. Okay. Preparatoria. Ahora, auditorías direccionadas hacia seguridad de la información, yo creo que primero vendría la ley. Perfecto. Después tiene que nacer la autoridad. Con esa ley hay una propuesta o sea, que la ley implica la creación de un estamento de control que todavía no tenemos en Paraguay. Perfecto. Nosotros todavía tenemos algo similar, tenemos la ley de datos personales, sí está vigente, no tenemos una ley que mandate, por ejemplo, nosotros tenemos vigente el marco de ciberseguridad GESIC, que es un marco, digamos, de referencia, no es que tenga nada obligatorio en sí mismo, pero sí hay herramientas, por ejemplo, de autoevaluación, hay cosas que permiten que las diferentes organizaciones puedan ir evolucionando hacia ese lugar. Con respecto a, un poco mencionabas, estuvimos conversando un poco de cómo era Uruguay, cómo era Paraguay, ¿cómo ves a Latinoamérica parada hoy respecto a su madurez, respecto por ahí al resto del mundo y respecto a la situación del cibercrimen hoy por hoy? O sea, ¿cuál es tu percepción del estadio de la seguridad en Latinoamérica? Bueno, primeramente, yo soy muy optimista, entonces veo de que los gobiernos están queriendo hacer bien las cosas. Pero ahí tenemos que separar también un poco el sector privado de gobierno, ¿verdad? Entonces, en Paraguay se practica este tipo de cosas. Sí, siempre las empresas que nos llegan de afuera, las empresas que llegan a Paraguay ya con la cultura de riesgo, con las certificaciones, están implementando en Paraguay, sea porque el mercado que atienden solicita, pide o exige, o por algún otro motivo. Ahora, que Paraguay esté revisando su plan estratégico. Ok, sí, yo hablo desde esa posición, lo veo muy, muy positivo porque cuando hablamos de un plan estratégico, lo que estamos construyendo son objetivos a corto, mediano y largo plazo. Estamos construyendo métricas para poder evaluarnos, saber si cumplimos. Y veo todo eso con buenos ojos. También hablaba de lo otro de empresas multinacionales que están interesadas en invertir en Paraguay y que vienen con esa cultura de riesgo, vienen con certificaciones y eso lo veo muy bien. Después también está lo otro que no creen mucho de que puedan ser afectados y terminan siendo afectados y toman decisiones de remendar o reparar en su situación, o rever, o reformularse, o replantearse esos aspectos, ¿verdad? Hablo de aquellas empresas que sufren ataques, ¿verdad? Que sufren ataques, y eso lo estamos viendo en las noticias, Marcela, así que es de público conocimiento. O sea, si te entiendo, es como que el sector privado, que si bien gobierno está impulsando, es más lento para reaccionar
y va reaccionando un poco a medida del estímulo negativo de sufrir un ataque o que alguien muy cercano sufra un ataque y verlo muy de cerca. O sea, le cuesta mucho al sector privado tomar la iniciativa de invertir en seguridad y bueno, entiendo con eso que si bien hay aspectos positivos, también venimos un poco lento en ese sentido. Sí, sí. Todo va porque implica inversión, implica Sí, claro. dinero. Cada centavo debe estar plenamente justificado. Es razonable. Entonces, eso es lo que, digamos, impide un poco realizar grandes inversiones en ciberseguridad. Entiendo ahí por lo que vos mencionás que ahí, digo, voy a retomar dos para hacerte la siguiente pregunta, que tiene que ver con, bueno, hay dos aspectos, digamos, que son desafíos a la hora de avanzar o mejorar la postura de seguridad para cualquier sector, pero en particular el sector de la industria, que es donde estamos hoy parados, que tienen uno que ver con la percepción de riesgo, que cuesta percibir el riesgo de manera adecuada porque es un escenario contrafáctico, como hablamos, porque no nos ha pasado todavía. Y la segunda parte es, bueno, porque requiere inversión. Y la inversión está muy cuidada, obviamente son recursos que se pueden usar en una cosa o en la otra, y bueno, tiene que estar muy justificada, va muy relacionada con la percepción de riesgo. Eso tiene, digamos, son dos desafíos súper importantes, pero dejando esos de lado, ¿qué otros desafíos ves vos desde la perspectiva que te toca para implementar, o sea, una buena postura, para implementar procesos, controles y que sean sostenibles en el tiempo para que una organización o una empresa de la industria se mantenga segura o tenga ciertas características que le permitan ser, digamos, resiliente a este escenario agresivo o hostil? Ok, a ver, desde el sector, desde el sector donde actúo, lo que vemos es que comienza a haber un cambio cultural en todos nosotros. Creo que puedo animarme a decir en Latinoamérica en general, ¿verdad? En el pasado estábamos muy acostumbrados a que los servicios tienen nomás luego algunas fallas, ¿verdad? Hablo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo doméstico. Las veces estábamos muy acostumbrados de que el servicio de energía podría fallar y eso no era mayor drama, ¿verdad? Hoy día se tolera menos y afecta más, o sea que el riesgo de recibir opiniones negativas o criticar está siendo considerado ya, ¿verdad? Entonces somos Okay. menos tolerantes a fallos, ya no se concibe. Imaginemos Internet, lo que era de aquí 20 años atrás, ¿eh? Servicio malo, pero fantástico a la vez, ¿verdad? Entonces hoy día quedarse sin Internet, no toleramos. Quedarnos sin energía, el latinoamericano, en Paraguay ya está pasando eso, ¿verdad? Queremos salirnos de esa situación. Entonces, eso va a pasar a formar parte de los riesgos de las organizaciones, de las infraestructuras críticas. Y bueno, y el sector industrial privado se preocupan, tienen otras ocupaciones y preocupaciones, competencia, tiene que estar siempre a la vanguardia, o si no pierde. El servicio tiene que ser cada vez mejor. Y bueno, y los ciberdelincuentes saben muy bien dónde apretar, ¿verdad? Entonces, una falla de unas horas, unos minutos, repercute tremendamente. Y hablando de imagen, por ejemplo, me imagino que sector financiero debe estar muy presente en ellos ese riesgo, ¿verdad? De cómo afecta
la imagen de una empresa con unos fallos de unos minutos en la prestación de servicios. Pero el sector público también ya comienza a considerarlo, ¿verdad? Entonces, la imagen de la institución comienza también a ser parte de un activo, por decirlo, intangible, pero tiene un valor de cierta manera, ¿verdad? Entonces, pasamos a tener en cuenta también eso, Marcela, en nuestra planificación. Estamos cada vez menos tolerantes de fallos. Entiendo perfecto lo que estás diciendo y creo que es una realidad que los usuarios, clientes, en realidad cada vez somos menos tolerantes a las fallas o las interrupciones de un determinado servicio y eso hace que la imagen de una determinada empresa se vea afectada y que eso constituye un capital intangible que las empresas empiezan a valorar. Pero eso en realidad iría más en favor de que la empresa esté, digamos, más tendiente por ahí a prestarle atención a este tipo de cosas para evitar interrupciones de servicio producto de un incidente de ciberseguridad. Yo una pregunta que orientaba era, desde lo que vos percibís a la interna, más allá de los recursos y la percepción de riesgo que forman parte de la toma de decisiones, en la implementación diaria, en la interna de las organizaciones, ¿dónde ves vos ciertas dificultades para tener una buena postura de seguridad? Me refiero, por ejemplo, no sé, a mí se me ocurre, te puedo contar desde mi experiencia cuál es lo que yo percibo. Una de las cosas más difíciles que nosotros nos encontramos es, aunque parezca mentira, con la cultura de las organizaciones, la cultura interna de generar determinados controles implica cambiar hábitos, a veces hábitos hasta en los mismos equipos técnicos, y eso, aunque parezca mentira, lleva un esfuerzo súper grande y puede llegar a ser un desafío el quebrar con una cultura organizacional de esto lo hicimos así, no me molestes, cambiándome las reglas, o no quiero operar de otra forma, o priorizo estas cosas y no estoy dispuesto a incorporar o cambiar mis prioridades. Eso puede ser uno de los desafíos. ¿Cuáles son? Te pongo un ejemplo de lo que nosotros hemos enfrentado. Desde tu percepción, además de estos otros dos que son como, se llevan como el foco, ¿qué otro tipo de desafíos internos te parece que podemos encontrar a la hora de implementar una postura de seguridad madura, digamos? Bueno, en el sector industrial hay varios desafíos, ¿verdad? Una, la que podría traer aquí en el debate es que de repente hay como una especie de regla tácita, que es la industria te dice si está funcionando, aquello que funciona, y si funciona, no lo toques. No toques, ¿verdad? No lo toques. Se está funcionando, ¿verdad? Entonces, tenemos equipos, no voy a decir obsoletos, pero antiguos, ¿verdad? Antiguos, y que con los nuevos riesgos ya deberían de estar, digamos, obsoletos, no sé, mejorar. Y lo otro es lo que dijiste, ¿verdad? Los procesos, ¿verdad? Lo mismo, si este proceso me funciona y yo estoy entregando, ¿por qué tocarlo? ¿Verdad? Y eso ha sido para mí un desafío en estos últimos años desde que comencé el programa dentro de mi empresa, ¿verdad? Hoy no estoy como representante de la Itaipú, hablando por Itaipú, pero sí puedo hablar de mi experiencia personal. Actuamos como concientizadores. Okay. Entonces, pasamos mucho tiempo tratando de hacer ver ciertas cosas, ciertos aspectos que están bastante claros para nosotros, pero para los gerentes o para los que están dentro de los procesos no lo están viendo. Entonces, yo diría que en un programa de SGSI, de un sistema de gestión de seguridad de la información, yo diría que prácticamente un 80% del esfuerzo que hacemos es esto que estamos haciendo acá. Hablar,
y debatir y hacer entender las cosas. Lo operativo dejamos a cargo de los consultores y de las empresas que nos ayudan y colaboran con nosotros, que son muy buenos en lo que hacen. Entonces, cuando decidimos operacionalizar, no tenemos mayores problemas. Los problemas son... El problema pasa por hacer entender, hacernos entender, o hablar todos el mismo lenguaje, o esas O sea, campañas de concienciación que hacemos, los tips que pasamos por correo, las campañas, los panfletos, los seminarios, los cursos, por ahí va, porque es cultural, entonces... sí, bueno, uno de los aspectos que resaltábamos creo que pasa en todos lados, y me lo confirmás, Guido, que también pasa en Paraguay, que como consejo o recomendación a quien de repente está pensando en implementar este tipo de iniciativa dentro de una organización que tiene que ver con armar un sistema de gestión de seguridad de la información, generar procesos, controles, que no es menor el tema de empezar a trabajar temprano, sensibilizando a las altas autoridades, obteniendo el compromiso de estas autoridades y después concientizando y trabajando mucho en la cultura de la organización. Pues no se trata de otra cosa que cambiar hábitos, o sea, generar hábitos más seguros y procesos más seguros implica cambiar cosas, y cambiar cosas adentro de las organizaciones muchas veces tiene que ver con personas, y eso es todo un desafío en sí mismo, y hay que invertirle mucho pienso y mucho esfuerzo. Que la parte, si querés, operacional, se puede tercerizar, si uno no tiene las capacidades, y hay muchos proveedores que lo pueden hacer muy bien. Y también se puede resolver. La parte técnica, si vamos al caso, puede ser la más sencilla. La parte o el componente organizacional, de comportamiento, de cultura, de toma de decisiones y de cultura puede ser el de los más difíciles, tal vez. Así mismo, yo apostaría más en ese tipo de gobernanza normativa, política, revisión de gestión de contratos, que ponerme a hacer un análisis forense de un incidente de seguridad y tratar de encontrar la causa raíz. Me parece que eso sí ya es una situación extrema, ¿verdad? Pero apostaría más en tomarme los recaudos con suficiente tiempo, previendo todas las situaciones. Tal vez no tengamos el mapa de riesgo perfecto, no tenemos todos los riesgos mapeados, pero yo apostaría más por ahí, ¿verdad? En la gestión de los procesos, mejoras de los procesos, y conocer muy bien mis debilidades y tratar de mejorarlos. Consolidar buenas prácticas o controles sistemáticos, digamos, más allá de cosas puntuales frente a un incidente. Tengo una consulta, y ahora ya, Guido, me permito pensar un poco más a futuro, capaz que esto es más teorizar que otra cosa, pero te planteo dos aspectos que me interesaría saber tu opinión o cómo lo ves. Una primera cosa tiene que ver con, esto es una percepción, digamos, la economía digital o digamos, la irrupción de la tecnología en diferentes sectores de actividad de la economía es cada vez más acelerada. Eso lo venimos viendo claramente después de la pandemia, lo mencionaste hoy tú. Viene a irrumpir a diferentes sectores, como mencionamos. Uno de ellos es el sector industrial, y una de las cosas que empieza a pasar a partir de esto es que nosotros estábamos acostumbrados al mundo IT, donde las amenazas estaban confinadas al espacio digital, a cables, ordenadores, servidores, y los impactos que veíamos los veíamos ahí. Por ahí se caía un servicio, por ahí se volaba plata de una cuenta que estaba en algún servidor alojado en algún lado, pero ahora empieza a haber una interacción muchísimo más, digamos, bidireccional entre el mundo físico y el mundo digital, a través justamente de la incorporación
de determinada, lo que nosotros le llamamos OT. Y esto tiene que ver con que, por ejemplo, mañana podemos tener grúas que están conectadas y tienen operación remota, que están reportando datos, que pueden ser gobernadas remotamente, podemos tener vehículos autodirigidos, podemos tener ciclos de producción que tienen maquinaria que está conectada, reportando y ajustando su comportamiento según estadísticas o probablemente algo que algún parámetro de producción lo está ajustando de mejor manera, de manera a ser más eficiente ese ciclo productivo. Empezamos a tener tomógrafos, a tener dispositivos médicos que también están conectados y reciben e intercambian información. Todo eso configura un escenario donde nosotros empezamos tímidamente, y yo quiero preguntarte sobre qué es lo que vos ves a futuro, a ver que este tipo de delincuencia o este tipo de incidentes o este tipo de problemas empiezan a incidir en el mundo tridimensional, en el que vemos, en el que se mueve, en una grúa, en un dispositivo de rayos X, en quién sabe qué cosa, y empiezan a tener otro tipo de impactos que ya no están confinados a lo que estábamos acostumbrados. ¿Vos cómo ves esto a futuro? ¿Lo ves que se va a intensificar? ¿Vamos a tener mayor percepción del riesgo a partir de ahí? ¿Crees que esto es peligroso o por ahí no? Bueno, sí, de hecho que estamos entrando en un campo donde no tenemos muy claro, la visión no es clara, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos gusta a nosotros los gestores? Tener previsibilidad, saber lo que va a pasar. Si tomo esta decisión, esto es lo que va a pasar, y si tomo aquello otro, es esto. Tener esa previsibilidad molesta cuando la perdemos, ¿verdad? Cuando perdemos la previsibilidad, enloquecemos todos, ¿verdad? Entonces, yo veo de que... ¡Ay, se cortó! Perdón, un ratito. A ver ahí. Sí, ahora sí. Vamos a tener tanta información que se va a volver difícil gestionar. Y vamos a tener tanta telemetría que también nos va a permitir conocernos mejor, ¿verdad? Muchas cosas van a aparecer ahí. Doy un ejemplo. Todos conocemos esa famosa frase de solamente existen dos tipos de empresas, aquella que sabe que va a ser atacada o que está siendo atacada, y aquella que no sabe, ¿verdad? Entonces, con toda esa telemetría y toda esa cantidad de información, lo que vamos a tener es esa capacidad de saber dónde estamos y cómo estamos, en qué situación estamos. Y ahí hay que hablar también de los ciberdelincuentes, ¿verdad? Ellos están posicionándose. Sabemos también de que, o sea, lo que nosotros debemos esperar es que ellos siempre estén por delante de nosotros. Manejan la tecnología, tienen los recursos, nos conocen a la perfección, saben todas nuestras debilidades, solo esperan el mejor momento, o de repente no somos muy atractivos en este momento, pero estamos ahí en la lista, o nos utilizan a nosotros para poder hacer ataques a otros. Que también sucede, ¿verdad? Usan nuestros recursos para generar sus recursos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo veo. La TI, la tecnología, va a requerir de personas altamente capacitadas. Vamos a entrar en digamos, una necesidad tremenda. Las industrias ya están, eso ya lo estamos sintiendo ahora. Creo que no estoy haciendo futurología. Hoy ya necesitamos. Salimos a buscar en el mercado y no encontramos personal calificado. Creo que no es el único caso acá en Paraguay No. Creo que es bastante normal encontrar en nuestros contratos a
chilenos, uruguayos, argentinos, prestando servicios a empresas nacionales, porque el mercado no cuenta, ¿verdad?, con profesionales. Entonces, va por ahí, Marcela, creo que sí. Desde chiquitos ya tenemos que introducir la cultura a nuestros niños, nuestros hijos tienen que ya percibir de que están entrando en un mundo digital que tiene peligros, tiene riesgos, ¿verdad? Y yo creo que eso va a incluir en el currículum en el día de mañana. Las empresas van a estar interesadas en contratar personas que tienen esa capacidad de discernir sobre los riesgos tecnológicos. Porque si contratan a una persona que no tiene esa capacidad, está trayendo peligro a la empresa. Al contratar personas que no tiene conciencia de lo que hace al entrar en las redes sociales, al entrar en los mundos digitales, está trayendo peligro a la empresa, ¿verdad? Muchas veces llevamos el trabajo a casa, dejamos el celular ahí, el niño agarra, está toda mi información confidencial corporativa de la empresa en mi celular. Entonces necesitamos contratar personas conscientes de los riesgos tecnológicos. Entiendo. Y ya para ir terminando, hay un concepto, y quería preguntarte, más que nada si lo habías escuchado, si lo percibías y qué opinabas al respecto. Hay un concepto que está apareciendo fuerte, sobre todo relacionado con el sector de la industria, que ya empezamos a dejar de hablar, o por lo menos es lo que aparece en algunas publicaciones, en algunas, digamos, sectores o representantes de la industria que empiezan a dejar de hablar, particularmente para el sector industrial, de lo que tiene que ver con seguridad de la información o seguridad o ciberseguridad, y empiezan a hablar de resiliencia. ¿Qué quiere decir esto? Te lo resumo para también por si alguien no lo escuchó, ya hacemos como un recuento. El sector industrial tiene una preocupación muy grande. En tu caso vos hablabas de información privilegiada o confidencial sobre cómo se hacen las cosas y principalmente, y creo que está capaz que en el número 1, la mayoría, es la continuidad de las operaciones. Pero lo que sí es cierto, o lo que empiezan a conversar a nivel de resiliencia es, y lo escuchamos todos, uno tiene que estar preparado para cuando pase, porque seguro va a pasar. Las probabilidades de que uno tenga un incidente son cada vez más altas. Y cuando el sector industrial empieza a hablar de resiliencia, lo que empieza a tratar de diseñar son ciclos, por lo menos en lo que tiene que ver con las líneas de negocio críticas o con los activos más críticos, empieza a diseñar sistemas que son resilientes. Es decir, sistemas que pueden ser atacados si continúan funcionando. Ya no es prevengo o disminuyo, o trato de mitigar o bajar la probabilidad de que me pase y estoy preparado para responder, para contener cuando pase, sino que ya empiezan a pensar en, yo voy a diseñar esto para que le pase y siga andando. No sé si me explico, es como una concepción distinta capaz que del mismo tipo de amenaza o del mismo tipo de problema, pero están empezando, bueno, yo voy a invertir porque esto me interesa que esté cooperativo, a que sea resiliente, a que vengan y lo ataquen, o vengan y traten de, digamos, interrumpir la continuidad de negocio. Entonces empiezan a hablar de resiliencia, y eso tiene otros conceptos asociados, porque tiene que ver con diseño, con un montón de, inclusive, inversión que se hace para diseñar un sistema que es totalmente resiliente a este tipo de fallas. ¿Vos opinás que eso es algo muy sectorizado todavía? ¿Es algo que vale pero para algunas cosas y para otras no? ¿Has escuchado hablar de esto? ¿Qué opinión tenés? Bueno, de hecho que en el sector donde me muevo, en mi entorno, lo hablamos constantemente. Lo que siempre buscamos que todos nuestros proyectos tengan presente resiliencia. En el sector eléctrico paraguayo, nosotros logramos, y no hace muchos años, construir Paraguay tiene un triángulo entre las ciudades. Hay 3 ciudades, digamos, polos económicos en Paraguay. Estas 2 ciudades tienen hidroeléctricas, 2 ciudades de ellas, y la otra es el gran polo de Asunción. Y existe ya una red
resiliente, o sea que pensado, proyectado de esa manera, de forma tal de que faltando energía en una de las generadoras o por algún motivo, hasta podría ser, no sé, una desconexión de alguna manera, no sé si ya se dio el caso, pero una generadora puede entrar en el sistema reemplazando, supliendo la otra. Entonces, de alguna manera, la generación de energía en Paraguay ya está pensada en resiliencia. Lo otro es la distribución que finalmente después va a ir descendiendo en las industrias. Eso es un gran atractivo para las industrias que buscan resiliencia. O sea, la industria que viene a instalarse en Paraguay no quiere parar. 24 horas al día, 365 días al año, en todo momento están produciendo. ¿Cómo se genera eso? Bueno, el Paraguay tiene esa posibilidad, ese es un potencial que el Paraguay quiere presentar al mundo, ¿verdad? Como generadora de energía. Pero todo lo demás, todos los otros sectores económicos que dependen de ella, también pasan a ser resilientes. Lo otro, el sector financiero creo que maneja eso a la perfección. Yo creo que todos entendemos de que no toleramos en absoluto que nuestros bancos nos dejen sin poder cobrar nuestro dinerito o pagar aquello. Lo manejan muy bien. Y bueno, está instalado, Marcela, el debate. Ese debate está instalado en todos los sectores. Claro, habrán algunos que ya lograron, otros que todavía están llegando, pero sí, estamos caminando hacia eso. Estamos caminando. Buenísimo, Guido. Bueno, te agradezco un montón esta instancia, charlamos un montón de cosas y bueno, ahora me gustaría que vos cerraras como te parezca, vieras el mensaje que quieras, comentes lo que quieras, como quieras cerrar. Bueno, mi mensaje iría más bien para aquellos colegas míos que están liderando proyectos de seguridad de la información en sus empresas y que dependen, claro, del presupuesto, del aval de las altas gerencias y que están en lo mismo, en lo mío, ¿verdad? Entonces, mi mensaje sería, y cómo comenzar con todo esto y instalar en las empresas, ¿verdad? Pasaría por la gestión de los contratos, ¿verdad? Gestión de contratos, como dije, revisar nuestros contratos, introducir ya algunas cláusulas con terceros, porque es ahí donde nosotros pasamos claramente lo que la empresa busca proteger. Después lo otro sería buscar aliados internos en la empresa con recursos humanos, construir un código de ética, introducir de a poco la cultura de lo que es correcto, lo que no es correcto, cómo tenemos que hacerlo. Proyectos de mesa limpia funcionó muy bien. Acá para mí me funcionó muy bien hablar de mesa limpia. Y bueno, no sé si esos términos, si no se conocen, es simplemente tener cuidado con los documentos que dejo en la mesa, guardarlos siempre bajo llaves, y así vamos construyendo la cultura de seguridad de la información, porque después vendrá lo tecnológico. Muchas veces, y esto es un error mío también, Marcela, pensando de que yo tendría que apostar por la tecnología ya de primera, y encontré con esa barrera, ¿verdad? El presupuestario. La tecnología es cara, Marcela. Es una inversión que tiene que estar muy bien justificada. Pero si vamos construyendo con procesos, redactamos los procesos, nos damos cuenta que después tenemos que operacionalizar esos procesos. Y la operacionalización de los procesos sí ya introduce la tecnología. Entonces eso es un quick wins que yo quiero pasarle a mis colegas que de repente pasan lo mismo que yo, las mismas dificultades, y que quieren incursionar o quieren introducir la cultura de riesgo, la cultura de seguridad de la información y de ciberseguridad en las empresas. Buenísimo, Guido. Muchas gracias. Gracias a ti. Saludos a todos los hermanos paraguayos. Y bueno, nos estaremos viendo en alguna otra oportunidad de 7 bits y un café.